Bueno, estamos de vuelta con el programa de hoy, La Bestia y el Dragón en los 7 últimos años, que realmente eh, siempre esto ha existido y me refiero a es la lucha que ha habido en contra del pueblo creyente y no va a ser los últimos 7 años, no, lo estamos viviendo desde ese tiempo hasta la actualidad, pero que tenemos que conocer, como dije, eh, las cosas desde adentro para poder hablar con base. Ahora, miren lo que dice. El, el judaísmo y el cristianismo son rechazados e inaceptables para Alá, después de que haya enviado su último mensajero a todo el mundo y esto se confirma en los hadices. Oiga, el mensaje es claro en cuanto al Padre. Le dio a los profetas que vendría un Mesías y esto fue conocido hasta su llegada de Yeshua. Ellos también hablan de Mahoma como el mensajero. Yeshua vino, convivió, sanó, hizo milagros, echó fuera demonios, multiplicó panes. Si este hombre es un restaurador de vida y de reino, precisamente es contra el pueblo creyente. Digamos que el pueblo de Israel y de los creyentes en el Mesías. Entonces, Alá no ama al mundo porque odia al judío y al cristiano. Ahí lo tiene. El enemigo en persona, encarnado. Y eso es una verdad absoluta. Dice Umar, el mensajero de Alá, dijo, se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que atestiguen que no hay más Dios que Alá y Mahoma, el mensajero de Alá. Dice el otro, Abud Awirá, el mensajero de Alá, he sido enviado con las expresiones más breves que encierran los significados más amplios. He sido victorioso mediante el terror y mientras dormía las llaves del tesoro del mundo me fueron traídas, puestas en mis manos. Hay aproximadamente 700 versículos en más de 50 suras del Corán que contiene referencias explícitas hacia los judíos, lo que representa un total del 9% de la ley Sharia, la Meca el 1%, Medina un 17%, la Sira el 12% y el Hadí un 9%. La palabra judío aparece 16 veces en el Corán y en el Sura en términos de Bani Israel, que se encuentra en 12 suras diferentes y al menos 28 versículos. El término al-Kitab, gente del libro, aparecen en 17 suras diferentes y 55 veces en ese comentario. El Corán, esta referencia atribuye invariable a los judíos y a la Torá. Se encuentran numerosas citas bíblicas derivadas de su mayoría del folclore judío y cristiano local. Si bien distaban mucho de ser exactas, estas historias reflejan las tradiciones espirituales de Mahoma. Sus experiencias religiosas se vieron mucho más influenciadas por el mundo bíblico que por sus entornos ecológico tribal árabe. De hecho, se da cuenta. Estos contextos, el espiritual, digamos que del judaísmo cristiano y el físico tribal árabe, constituye la verdadera dinámica de su predicación, de sus motivaciones religiosas y de su lucha contra los árabes paganos. Dado que Mahoma tuvo mucho tiempo influenciado por los judíos, deseó adoptar sus valores, tradiciones religiosas. Lo más importante, la base del din, la religión del Tawhid, la unicidad de Alá, al igual que la creencia monoteísta judía. Además, la comunidad de creyentes era una umma, como el mundo judío, un marco que anula y elimina el sistema parroquial y tribal. Al principio Mahoma no se consideraba un profeta, sino un hombre que advertía, además, no tenía intención de fundar una nueva religión y explicó que, puesto que la Torá había sido entregada a los hijos de Israel y el Nuevo Testamento,
A los cristianos y a los árabes no tenían ningún libro. Su único deseo era traerles un libro. Oiga, hablando del nuevo, del Brihad Hashá y del Pentateuco, por supuesto, y su historia. Pero él quería traer un libro. La cosa es que ese libro está manchado de sangre, como otros libros, y cuando digo otros libros también otras creencias, para imponer un modelo, han llevado a la gente a creer. Pero ¿han sido a qué precio? ¿Cuál ha sido el costo? ¿Cuál ha sido el costo? Sangre. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo este hombre? Él quería un libro como qué, como los, eh, como le dijera, como se lo dieron a Moisés. ¿Usted se da cuenta? Usted está escuchando lo que este hombre quiso hacer, traerles un libro, como el que tenían quién, los judíos y los creyentes. Libros predilectos que eran el libro de Moisés, que fue recibido en el monte Sinai, escrito en árabe y es el único verdadero. Imagínense, fue escrito en árabe, según él. Usted se está dando cuenta de las cosas que ellos dicen. Fue escrito en hebreo. Es más, hay unas clases que dio el Morearon, el More Nelson. ¿Y cuál fue el hebreo que se hablaba para la época? Cuando se recibieron. El hebreo ashurí. Usted se está dando cuenta de lo que yo estoy diciendo. Y dice, mire lo que dice, entregamos el libro de los hijos de Israel, el juicio y la profecía, les proveímos los de bienes y los favorecimos sobre los pueblos. Y Dios les habló directamente a Moisés y a los ángeles. Son testigos. Ante este libro de Moisés, guía y misericordia, está este libro que confirma el lenguaje claro. Nosotros enviamos la Torá que contiene la guía y la luz, y enviamos a Yeshua, hijo de María, que confirmando la Torá había sido enviada antes de él. Y ustedes le hemos revelado el libro que contiene la verdad, confirmando las revelaciones anteriores y preservándolas. Hemos enviado revelaciones como enviamos a Noé y a los profetas, a Abraham, a Ismael, Isaac y a Jacob, y a Moisés. Alá le habló directamente y los ángeles son testigos. Usted se está dando cuenta cómo el enemigo tergiversó la información y ha ido a lo largo de la historia engañando a la gente, porque es un engaño y no es mentira. Y aquí están las evidencias. Antes de esto no había leído ninguna escritura, ni les había escrito con tu mano derecha. Es una gracia y un recordatorio para los que creen. La relación entre Mahoma con los judíos fue la admiración e imitación desde el inicio del establecimiento de la doctrina islámica. Moisés fue el profeta elegido por Mahoma en la Meca, mientras que Abraham lo fue en Medina. Y el Corán menciona con frecuencia la Torá, que se le conoce como Taurat, los Salmos, el Zabur, y el Evangelio, y el Injil, como la palabra de Alá y como la guía a seguir. Oiga, como la palabra de Alá y como la guía a seguir. Qué engaño tan grande. Y dice, los profetas dieron instrucciones a los judíos, al igual que los rabinos y a los sacerdotes, pues ellos eran los custodiosos y testigos de las escrituras de Alá. Si tienes duda de lo que hemos revelado, pregunta a quienes han estado leyendo este libro desde mucho antes que vosotros. Le dimos el libro a Moisés y convertimos en guía para los hijos de Israel. El libro que Moisés escribió en el monte Sinai es el verdadero y contiene la verdad sobre los hijos de Israel como el pueblo elegido. Los judíos son el pueblo elegido en todas las naciones. Lo hemos favorecido por encima de las naciones. Lo hemos exaltado por encima de los más pueblos a sabiendas. Recordar a los hijos de Israel las gracias que concedí e hice exaltarlo entre las naciones del mundo.
Oiga, Mahoma reconoció explícitamente los derechos de los judíos sobre la Tierra Santa como su único territorio legítimo. La tierra de Israel es la tierra bendita, la Tierra Santa, son todos. La tierra de Israel pertenece exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo se contradice esto? Entonces hicimos que los pueblos débiles y oprimidos fueran herederos de la tierra del oriente y del occidente, que habíamos bendecido, y que cumpliría la promesa justa de su Señor a los hijos de Israel. Entrad por lo mío por la tierra, que Alá os ha destinado, y no retrocedáis, pues sufriréis. Después de esto dimos a los hijos de Israel para que habitara la tierra cuando llegue la promesa del juicio, y reunirnos entre una multitud heterogénea. Además, los judíos les ha prohibido abandonar su tierra, y la promesa de Alá a los judíos se incumplirá. La promesa se incumplirá. Oiga, Mahoma termina al final diciendo que todo lo que el Dios de Israel le había dado a ese pueblo, se lo quitó y se le dio a Ismael. Y que a él se le dio para que le hiciera la guerra ahora en contra. Usted se dando cuenta de todo este embrollo y todas las mentiras que tienen, pero que mucha gente las desconoce. Y eso es la idea, que usted pueda conocer ahora la verdad y que usted pueda salir adelante en conocer esto, para que sepan que a veces estamos hablando sin conocer algo, pero que tenemos que conocer, como dije, desde adentro, qué es lo que ellos enseñan, porque así textualmente lo dice. Y conocen a Yeshua, hablan de la mamá de Yeshua, se les reconoce, a los profetas se les reconoce, y Abraham, Isaac y Jacob, pero primero está Ismael. Pero ahora dice que esa tierra se la dieron a ellos. Desde Isaías hasta Malaquías dice que los hará volver, que esa tierra le juró que le sería dado a ella. Entonces, como que el padre se contradice. Ahora, desde la perspectiva de Mahoma, no debería haber controversia entre sus creyentes y los judíos, cuando se le pidió que demostrara la autenticidad de su predicación. Frecuentemente se refería a los judíos y recalcaba que su origen se encuentra en las tablas de la alianza, en el monte Sinai. Propuso que los árabes consultaran a la gente del libro para disipar dudas sobre él y la misión profética. Declaró que no hay disputa con la gente del libro. Creemos en la revelación que nos ha sido dada y revelada, y que hoy ha sido revelada por nuestro Dios. Y vuestro Dios es uno, y en él nos postramos. También menciona la gente del libro solía leer la Torá en hebreo y luego explicaba en árabe los musulmanes. El mensajero de Alá dijo a los musulmanes: decid que creemos en Alá y en lo que hemos sido revelado, y también en lo que no ha sido revelado. ¿A quién se le dio? Todo a Mahoma, según él. Pero se da cuenta que menciona, reconoce a la tierra de Abraham, la Torah, los profetas, a los levitas, inclusive al Mashiach. Entonces, ¿dónde radica el problema? Tres razones llevaron a quién, a Mahoma, a cambiar radicalmente su opinión sobre el lugar de los judíos, su creencia. Primero venció a sus enemigos y conquistó vastos territorios. Numerosas tribus árabes se sometieron a su dominio y le juraron lealtad. Era un vencedor y no necesitaba a los judíos para corroborar sus profecías. Segundo, comenzó a concebirse a sí mismo como profeta de una nueva religión, superior a los judíos y los creyentes en el Mesías, y por eso se convirtió en el sello de todos los profetas, inclusive por encima de los judíos cristianos. La tercera razón deriva de los dos anteriores, fue y exigió a los judíos que reconocieran su profecía o la aceptarían como el único sello de todos los profetas. Esto implicaba que debería jurarle lealtad no solo como héroe de guerra, sino principalmente como su profeta supremo. La reacción de los judíos fue evidente: rechazaron a Mahoma de plano como profeta y negaron su predicación fuera paralela a lo que enseñó Moisés.
con el fin que él pudiera ser el sello de todos los profetas. Usted se está dando cuenta de dónde nos están llevando. Ahora, desde entonces, el amor y la admiración por los judíos y sus escrituras se formaron en un profundo odio y repulsión. ¿Hacia quién? Hacia los judíos y hacia los cristianos. Y se volvió tan severo y violento para afirmar que él era el único profeta y que después de él no habría más. Mahoma había comenzado a actuar como un líder religioso y su libro se distinguía del Antiguo y del Nuevo Testamento, al afirmar que el Islam estaba destinado a gobernar al mundo. Oiga, el Brihad Shah, la Nueva Alianza, el Pentateuco, los 5 libros de la Torá, los profetas, ya no existe para ellos, porque se les dio. Pero lo cierto es que hay un odio profundo que este hombre ha metido en las mentes y sigue metiendo. Afirmaba que los judíos habían falsificado sus escrituras y la palabra de Alá, y que su comportamiento hacia él era reprobable. No creían los signos de Alá, que ellos, no él, ya que eran rebeldes malvados y de corazón endurecido, que actuaban contra el profeta Moisés, y de hecho eran los asesinos de los profetas. Se les atribuía 2 rangos malignos, la transgresión y la desviación, porque habían violado el pacto de Alá. Ahora, lo que les digo, perdieron su condición de pueblo elegido y fueron castigados 2 veces con la destrucción del templo. Fueron convertidos en monos y cerdos y su destino es el infierno. Para eso apareció el Mashiach. Para eso apareció Yeshua. Usted se está dando cuenta de lo que dice el angelito. Y dice que la oración musulmana pasó a ser 5 veces de día en lugar de 3. Y dice que la oración cambió a la Meca. Tras 17 meses se hacía en Jerusalén sin mencionar su nombre. Por eso es que usted ve en el libro de Daniel que Daniel oraba 3 veces con dirección a Jerusalén. Si usted está orando por Israel, ore. Te puede bendecir esa nación. Y oramos por Israel, por supuesto. Pero no como nos pongamos en dirección hacia Jerusalén o hacia el templo porque está la Meca. Órelos, bendígalos, sí, porque estamos llamados a eso. Pero usted se está dando cuenta. A partir de entonces, son la nueva comunidad elegida para ser vencedores, tras ser llamados a los judíos Bani Israel. Yahú Air Akitat, surgió una nueva denominación, Al-Danima, el pueblo protegido. Mahoma dejó de ser profeta de la tradición supuestamente judía para desarrollar su identidad propia. Esto se reveló en el primer mandamiento que lo ordenaba combatir a la gente del libro y someterla para el dominio musulmán, lo cual anulaba todos los versículos que exhortaban a la paciencia y a la tolerancia. ¡Qué fuerte! Ahora, miren lo que dice. Porque es bueno saber ello, esto, es bueno saberlo. Porque ya se refiere a él como cerdo, mono y un descalificativo. Y dice, combatí a aquellos del libro que no crean en Alá ni en el último día, que no prohíban lo que Alá y sus mensajeros han prohibido, ni acepten la ley divina, hasta que paguen el tributo, protección, señal de sumisión y sean humillados. Eso lo dice el Yadin Wahid Sahurum. Yo ahora no sé, estoy tratando de aquí de que usted conozca un poquito. Ahora, está la lista de los crímenes hacia ellos, hacia el pueblo creyente, hacia los judíos.
Dice que son pueblos pecadores y transgresores y por tanto han perdido su condición de pueblo elegido y han falsificado las sagradas escrituras. Cambiaron con sus propias manos lo que les fue revelado, es decir, las escrituras. Y estaba escrito que Mahoma es el sello de los profetas. Por ello fueron castigados 2 veces con la destrucción del templo. Eso está, lo vimos ahorita. Desobedecieron y dicen que los que no creen en los milagros ni las señales de Alá son la maldad encarnada como demonios y más aún puesto que han asesinado a todos sus profetas. Por supuesto, están hablando de Israel. Los judíos son los mayores perdedores en cuanto a acciones, ya que desobedecieron a Alá y a Mahoma. Por profanar el Shabbat y negar los milagros de las tablas de la alianza, se han convertido en monos y cerdos, destinados a sufrir el infierno para siempre. Los judíos son maldecidos por Alá, pues son malvados al hacer lo imposible, como alterar las tablas de Alá. Los judíos son aficionados a la mentira y devoran lo prohibido, son los malvados y despreciables que todas las bestias salvajes. Los ratones son una mutación de los judíos. En su libro sobre los animales, Hatá trató extensivamente sobre los judíos como las bestias salvajes, que creían que las hormigas y los ratones y las lagartijas eran más originalmente judíos. O sea, esa es la comparación que le da. Dice, le pido disculpas si escuchan por ahí unos gritos, unos ladridos, perdón. Dice, por último y menos importante, la maldición de Alá sobre los judíos es eterna porque son los peores enemigos del Islam. Por lo tanto, deben ser erradicados. El Corán asegura que los judíos tienen corazones enfermos, son sumamente odiados contra los creyentes, que son perversos, no son los favoritos de Alá. Aparte de los hombres, por eso desean la muerte y Alá hacerle bien. Alá conoce bien a los pecadores. Y dice que la maldición cae sobre los judíos, pues ellos son idólatras, son los enemigos más peligrosos del Islam. Niegan la profecía de Mahoma y son aliados como descendientes de demonios y cerdos que deben ser destruidos. Eso es lo que dice el angelito. Ahora, oh judíos, si decís que sois los favoritos de Alá, entre todos los hombres desear muerte y decir la verdad. Alá conoce bien a los pecadores. Y dice, aquellos que entre vosotros quebrantaron la santidad del Shabbat y quienes dijimos, convírtanse de demonios despreciables, encontrarán a los judíos y los idólatras, odian con odio extremo a los creyentes. Eso es lo que trata el angelito de explicarnos. Fíjense que reconoce el Shabbat, que es lo más interesante. Y hay gente que no lo guarda. Debemos de guardar Shabbat. Ahora vamos a llegar a algo que dice que Alá cambió el día de ayuno por el de ellos. Qué tremendo. Ahora bien, la doctrina islámica ha evolucionado tanto en concebir una cosmología totalmente diferente, con todos los profetas y antepasados, desde Adán hasta Yeshua. Son profetas musulmanes reconocidos la misión superior de Mahoma como el verdadero de Alá. Ya usted se da cuenta que quieren cambiar a ellos. Ahora, consideran exactamente el Corán con lo que supuestamente distorsionaron y falsificaron los judíos, eliminando todos los versículos que prohibían la llegada de Mahoma y el surgimiento del Islam como la única religión verdadera. ¿Cómo lo hicieron? Las escrituras judías permanecerán olvidadas en el santuario judío durante muchos años y no se transmitieron de generación a través de las transmisiones auténticas, Isnad. Como en el Islam, los hijos de Leví, principalmente Eda, insertaron en las escrituras relatos lascivos sobre David, para que los sacerdotes y el Cohen heredaran el reino juntos con los hijos de David. Por supuesto, está haciendo una comparación. ¿Hubo pecado en el pueblo de Israel? Sí. ¿Lo llevó al exilio? Sí. ¿Fueron tratados mal? Sí, porque usted puede ir al capítulo 28 de Deuteronomio, las consecuencias que llevarían. Y mira, no es mentira y no porque lo esté diciendo yo, ahí está. Pero que ha cambiado todo, ¿no? Todo lo contrario, el Padre dice que lo va a buscar, lo reunirá y lo ha reunido. Y se ha cumplido muchísimas profecías.
Pero esto dice todo lo contrario. Miren, el resultado fue evidente, solo el Islam permaneció como la única religión verdadera de Abraham, transmitida por Alá a través de Mahoma a toda la civilización mundial. Mahoma ordenó entonces a sus seguidores que modificaran sus tradiciones judías. La oración pasó a ser 5 veces al día en lugar de 3. Y la oración cambió a la Meca. Desde ese momento la Kaaba, el lugar sagrado del paganismo y la impureza, adquirió su centralidad y se convirtió en el centro religioso supremo del Islam. Y la tradición pagana del Hajj se convirtió en uno de los pilares del Islam. El ayuno judío del Yom Kippur, Ashura en árabe, se convirtió en el ayuno del Ramadán de Rajab, por haber sido llamado positivamente por Bani Israel Kitab, ahora se le llama negativamente Yahud, y demás, la gente de la protección, y debe comportarse como humillación y subordinación bajo el dominio islámico. Me preocupa un poco la repetición. Oiga, podría revisarlo y darme tu opinión. Se da cuenta que el día de ayuno pasó ahora a ser del Ramadán. Ahora bien, el Islam no es el paralelo igual del judaísmo y menos del cristianismo, sino la religión superior perfecta que contiene la revelación de Alá en su totalidad. Los creyentes musulmanes son ahora la comunidad elegida. Mahoma, y es el profeta supremo y sello de todos los profetas de la humanidad, debe aceptar como el Corán, la revelación final, que ha sido transformado en un predicador según el estilo de compasión moral, y lo llaman como estilo judío. Es un líder de la identidad árabe que actúa de acuerdo con la cultura árabe del tribalismo violento. Por lo tanto, los judíos y cristianos deben ser conquistados y humillados. Deben ser conquistados y humillados. Y eso es lo que precisamente lo que procesa el ángel, que tiene que ser humillado, tratado, vejado, y todo aquel que no se convierta a la. Y fíjese cómo lo descalifica: monos, cerdos, hormiga, cucaracha, lagartija. Bueno, familia, vamos a dejar esta parte hasta aquí y continuamos la próxima semana con más de la bestia, el dragón y los últimos 7 años. Nos vemos la próxima semana desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, Ley Raot. Hasta pronto.